Dice, al sumergir completamente una piedra dentro de un tubo cilíndrico de 5 centímetros de radio, el nivel del agua que contiene sube 4 centímetros. Ya, vamos con la figura. Nos habla de un tubo cilíndrico, ¿cierto? Entonces, hacemos ahí un cilindro, ¿ya? Y unimos más o menos por ahí, ¿vale? Que al menos nos dé la idea de cómo es la cosa. Bueno, dice que se sumerge una piedra dentro de un tubo cilíndrico de 5 centímetros de radio. Así que coloquemos de inmediato que ahí tenemos 5 centímetros de radio y ya, y ahí le colocamos la piedra. Manso peñasco, ya, la piedra. Ahí está la piedra. Pero al hacer eso, al colocar esa piedra, dice el nivel de agua que contiene sube 4 centímetros. A ver, tenía un nivel de agua. Supongamos que ese es el nivel que tenía, esa era la altura del agua hasta ese momento. Pero se coloca esta piedra y entonces el agua sube, ¿ya? ¿Y cuánto sube? 4 centímetros. ¿Ya? ¿Cuál es el volumen de la piedra? ¿Ya? ¿Cuál es el volumen de la piedra? Ya. A ver, aquí entonces tenemos que entender de que hay un volumen, que es el volumen del agua, se le coloca la piedra y da un nuevo volumen. ¿Cuál era el volumen inicial antes de colocar la piedra? Ya, coloquémosle volumen 1. Bueno, el área de la base por la altura, ¿cierto? El área de la base, pi por el radio al cuadrado, el radio es 5, y por la altura. O sea, nuestro volumen sin la piedra era 25 pi por h. Ya. Pero una vez que se colocó la piedra, hay un nuevo volumen. Y el volumen 2 va a ser, nuevamente, como es un cilindro, pi r cuadrado por h. Pi por el radio al cuadrado, el radio sigue siendo 5 por h. Pero ¿cuál es la altura ahora? La altura es h más 4. Y entonces, si nosotros desarrollamos esto, 25 pi por h es 25 pi h, más, y 25 pi por 4, 4 por 25, 100 pi. Este era el volumen del agua antes de colocar la piedra. Este es el volumen del agua después de colocar la piedra. ¿En cuánto aumentó? Porque ustedes se dan cuenta de que aquí estos dos valores son totalmente iguales, ¿cierto? Entonces, esto es lo que aumentó. Aumentó en 100 pi. Alternativa A. Ya. 13. El 13 dice, se tiene un barril con capacidad de 200 litros, el cual contiene agua hasta sus 3/4 partes. Ya. Bueno, vamos ahí con... Faltó decir que era un barril en forma cilíndrica, que podría ser un barril de otro tipo también. Ya, pero ahí más o menos tenemos la idea. La capacidad es de 200 litros, 200 litros en total, el cual contiene agua hasta sus 3/4 partes, o sea, tiene agua hasta esa altura, pero como dice que es hasta sus 3/4 partes, podemos sacar las 3/4 partes de 200 para ver cuántos litros tiene. 4 en 25, 50, 3 por 50, 150. Ya. Sabemos entonces que a 3/4 partes son 150 litros los que contiene. Se insertan dentro del barril ladrillos cuyas dimensiones son 10 por 20 por 40. Ya, entonces, los ladrillos, sus dimensiones son 10 por 20
por 40 y por lo tanto podríamos determinar su volumen, haciendo el producto de largo por ancho por alto, ¿no? Que sería entonces 1 por 2 2 y 2 por 4 8, y le agregamos los ceros, y nos queda entonces 8.000 centímetros cúbicos. ¿Ya? 8.000 centímetros cúbicos. Ya, de ahí vamos con todos esos datos. ¿Cuántos de estos ladrillos sería necesario como mínimo colocar para que el agua rebalse? ¿Ah? Para que A ver, aquí tenemos 150 litros, que fue lo que sacamos. Entonces, lo que falta para llenar ahí son 50 litros. Por lo tanto, ¿cuándo va a rebalsar? Cuando le coloquemos ladrillo que sean equivalentes a 50 litros. Cuando pase de 50 litros ya van a empezar a caer o a empezar a caer el agua. Ahora, dice, ¿cuánto de estos ladrillos sería necesario como mínimo? ¿Eh? O sea, hay que colocar el mínimo, porque uno podría colocar cualquier cantidad y va a rebalsar, obviamente, pero no, el mínimo. Ya. Entonces, estos 8.000 centímetros cúbicos, no sé si ustedes acuerdan, pero en el ejercicio por ahí que hicimos de la clase anterior, yo le dije que había una equivalencia entre los litros y los centímetros cúbicos, y les dije que un litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de 8.000 centímetros cúbicos, es lo mismo que si habláramos de 8 litros. ¿Ah? Es lo mismo que si fuera 8 litros. ¿Mm? Entonces, si cada uno de los ladrillos equivale, ¿cierto?, a 8 litros, y queremos aquí juntar 50 litros, si 8 lo multiplicamos por 6, 6 por 8 da 48. O sea, con 6 ladrillos todavía no rebalsa el agua. Ahora, si le colocamos 7 ladrillos, 7 por 8, 56, y ahí pasamos de 50. O sea, si colocamos 7 ladrillos, comienza el agua a caer. Obvio, si coloco 8 también cae, 9 también cae, pero no están pidiendo el mínimo. Listo. Alternativa B. 14 de 10 centímetros. Este es el mismo que hicimos. Se tiene un cilindro compacto de metal o los números son distintos. 10 centímetros de largo, tiene el mismo largo, 4.800. Ya. Ya. ¿Cambió el largo o no? Así que no. Ya, lo que les dije hace un rato, ¿cierto? Un cilindro compacto, entonces tenemos un cilindro que no es hueco, a eso se refiere que es compacto, de 10 centímetros de diámetro, entonces sabemos que su radio es 5, 200 de largo, ahí están los 200 de largo, que es lo mismo colocarlo, ¿cierto?, en esa posición o colocarlo aquí al medio, ¿ya? Siguen siendo los mismos 200, ¿ya? ¿Y cuánto material hay que sacar para tener un tubo de 1 centímetro de grosor? Y la misma historia, ¿cierto? Sacar toda la parte exterior de tal modo que quede un tubo pequeño de un grosor ya más pequeño, que nos dicen que ese grosor es de 1 centímetro, ¿ya? Ah, pero si el grosor es de 1 centímetro, esto va a ser entonces el radio medio centímetro, la mitad de uno, medio. Listo. Y ahí estamos, lo mismo que hicimos hace un rato, ¿cierto? Entonces al volumen del mayor le restamos el volumen del menor. Ya. El volumen del mayor va a ser este pi r cuadrado por h, radio 1. El volumen del menor también va a ser pi r cuadrado por h, pero un radio 2. El radio del primero es 5, 5 al cuadrado es 25 y la altura es 200 por 200. Y el otro es pi por el radio al cuadrado. El radio es un medio, que al cuadrado queda un cuarto, ¿cierto? Y multiplicado por la altura que es
200. 2 por 25, 50, le agregamos dos ceros, pi menos 200 dividido 4 son 50 pi, y entonces quedó 5000 menos 50, y esos son 4950 pi, y listo. Ahí está, o sea, era la misma historia, pero con valores distintos. 16. ¿Cuál es el volumen del cilindro que se genera al rotar indefinidamente el rectángulo ABCD de la figura en torno al lado BC? Ya. Bueno, aquí estamos con el asunto de la rotación de una figura. Vean que el lado BC, se va a rotar en torno a ese lado. O sea, ese lado se mantiene fijo o se mantiene girando sobre sí mismo. ¿Ah? Y por lo tanto el punto D va a rotar, va a llegar por allá y después va a volver y va a llegar acá. Y lo mismo con el punto A, como va a rotar. Recuerden que siempre que hay rotación, se rota en forma circular. Siempre forman un círculo al rotar. Y queda así. Y bueno, ahí uno ya puede ver de que la figura que se formó, ¿ya?, es el cilindro, y como piden el volumen del cilindro, sabemos que es el área de la base, que es pi r cuadrado, la base que es circular, pi r cuadrado, por la altura. O sea, el volumen es pi por el radio al cuadrado, el radio es 3 al cuadrado 9 por la altura, que es 5. Y 5 por 9, 45. Listo. Ahí está el volumen, 45 pi centímetros cúbicos. Y listo, se acabó. 17. 17. Se desea forrar una caja cúbica de arista A. Ya, entonces, ahí tenemos una caja cúbica que se refiere a un cubo, ¿cierto? Cuya arista mide A, todas las aristas son A. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la superficie a cubrir? Como cada cara es un cuadrado, sabemos que el área es A cuadrado y la superficie o área es 6 veces esas caras cuadradas. 6 a cuadrado. B. Y listo. Fácil. 18. Ya. Se tiene un cubo de madera al cual se le hizo una perforación cilíndrica, en el centro, como se muestra en la figura. Si la arista del cubo mide 8 y el radio del cilindro, ¿ah?, el radio mide 2 centímetros, el volumen del cuerpo perforado es. Ya. Bueno, veamos entonces el volumen del cubo perforado, no del cuerpo, del cubo perforado. Significa que como necesitamos el volumen, pero del cubo cuando está perforado, hay que quitarle ese cilindro. O sea, tenemos que sacar el volumen del cubo y restarle el volumen del cilindro. El volumen del cubo, como su arista mide 8, es 8 al cubo. Y el volumen del cilindro es el área de la base, que es un círculo, o sea, pi r cuadrado, pi por el radio, que es 2 al cuadrado, y multiplicado por la altura. ¿Ya? La altura, no se olviden que va desde centro a centro. Y esa altura de centro aquí, del centro también del cubo, hasta el centro de la otra cara, es lo mismo que la medida de la arista. ¿Ya? Tiene la misma medida que la arista, que mide 8. Así que altura 8, la misma medida de la arista. ¿Listo? 8 por 8 por 8, 512, menos 2 al cuadrado, 4, 4 por 8, 32 pi. Entonces a 512 se le resta, se le quita 32 pi, y ahí da el volumen del cubo, pero del cubo perforado. 19. La pirámide de la figura está compuesta de, y ahí me hablan de las caras, aristas y vértices. Bueno,
Aquí no debería haber mucho problema para resolver esto. Cuidado, sí, de repente con confundirse con algunas cosas. Vean que aquí tenemos un cuerpo que tiene base 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tiene una base de un hexágono. ¿Ya? 6 lados. Ahora, si tiene 6 lados, en cada uno de estos lados va a haber un triángulo, ¿cierto? En cada uno de estos va a haber un triángulo. Por lo tanto, vamos a tener 6 triángulos que terminan ahí en la cúspide. Pero no hay que olvidar que aparte de esos 6 triángulos, esas 6 caras, está la base. ¿Ya? Y por lo tanto, en total, son 7 caras. ¿Ya? Lo que nos permite descartar enseguida la B. Ya sabemos entonces que son 7 caras. Ya, después nos habla de las aristas. Ya, veamos las aristas, ¿cierto? Abajo en la base ya sabemos que son 6, ¿cierto? Y después las líneas que están formando los triángulos, ¿cierto? Que en total también, como parten de cada vértice, en cada vértice parte una de estas líneas, van a haber 6 también. O sea, 6 y 6, 12. Ya, 12 aristas, 7, 12 aristas. Ya, 7, nada que ver. Así que, ¿es la A o es la D? ¿Quién lo decide? Los vértices. Ya, entonces, vamos con los vértices. Vértices, esto, ¿cierto? Bueno, acá sabemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices en el hexágono, 6 vértices. Pero este, a pesar que se llama cúspide, o se le nombra como cúspide, es también un vértice. ¿Ya? Y por lo tanto, a los 6 le agrega este y son 7. Ya. Alternativa D. 20. Un cuadrado de lado A se hace girar indefinidamente en torno a uno de sus lados. Ya tenemos entonces un cuadrado, se hace rotar, girar en torno a uno de los lados, supongamos que es en torno a ese lado, significa que ese lado permanece ahí fijo, rotando en sí mismo, y que todos los otros puntos van rotando alrededor de ese lado. Entonces, si tenemos ese punto, sabemos que va a rotar alrededor de ese lado, y sabemos que la rotación va a implicar una forma circular, y lo mismo ocurre con ese punto. Ya le dije que uno puede rotar el punto que quiera, pero obvio que no se va a complicar rotando puntos que estén por acá. ¿Ah? Uno va a rotar los puntos que sean los más convenientes, y los más convenientes siempre son los puntos donde están los vértices. Ya, unimos ahí para que se note la forma de la figura resultante. Ya, ¿qué nos están pidiendo? El área de la superficie lateral del cuerpo generado. Ya, aquí tenemos que tener cuidado porque uno está tan acostumbrado a que siempre saca volumen, que llegue y saque volumen. No, nos piden el área de la superficie lateral. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto, si ustedes lo consideran que, así como la figura de un tarro, lo que nos están pidiendo es el área de la superficie lateral, que significa la etiqueta? ¿Ah? ¿Cuál es el área de la etiqueta? Bueno, el área de la etiqueta. La etiqueta está formado por todo este contorno circular, ¿ya? Todo ese contorno y la altura. Y todo ese contorno es 2 pi r, ¿ya? Es el perímetro, ¿cierto? El perímetro del círculo. Y que va a estar multiplicado por la altura, ¿ya? Por esa altura. Ahora, eh, 2 pi r por, ya coloquémosle. Bueno, le voy a colocar enseguida, ¿no? Si el cuadrado es del lado A, así que le voy a colocar A de inmediato. Y nos queda de ese modo, ¿ya? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Reemplazamos? No, no hay nada más que hacer. El radio mide A, así que nos va a quedar 2 pi A y multiplicado por A. Y A por A es A cuadrado. Entonces, 2A cuadrado pi. O 2 pi A cuadrado. Es lo mismo. Alternativa B.